Todos bienvenidos, gracias a Dios. Vamos a la predicación de la palabra de Dios que esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón, lo sé con certeza, un tema muy trascendente, muy importante, muy importante. He titulado esta reflexión de la palabra, esta predicación, No a la paternidad fallida. Lo voy a repetir. No a la paternidad fallida. Vamos a hablar de la paternidad y particularmente hablaremos de algo que es muy triste, que es cuando la paternidad falla, y es un tema harto difícil, muy difícil. Vamos a comenzar, vamos a leer mucho, porque he querido apoyarme sobre 3 historias bíblicas de esta enseñanza. Así que usted prepare su Biblia, sáquela, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo buena parte de la palabra de Dios. No a la paternidad fallida. Hemos visto a lo largo de ya casi 2 décadas de pastorado, mi esposa y yo, y seguramente los líderes de aquí de la iglesia, hemos visto con curiosidad y preocupación cómo la dinámica de interacción entre los padres y los hijos parece ser que cada día se deteriora más. No sé si usted lo ha notado. Están sucediendo cosas en la relación padres-hijos que están dañando no solamente la vida de esos hijos, sino secundariamente, pero muy directa, la vida de la sociedad en nuestro país. No sé si usted lo ha notado. Es un problema que preocupa. Y la iglesia no puede estar ajena, porque la iglesia también lo está viviendo. Una de las grandes tristezas acerca de la iglesia es que mucha gente en la iglesia tiene exactamente el mismo estilo de vida que la gente que no es de la iglesia, que la gente del mundo. Es decir, familias que son nominalmente cristianas, pero que su estilo de vida no refleja a Cristo. Y por supuesto su dinámica y su interacción no refleja a Cristo. Los problemas no los resuelven en función de la palabra de Dios. Lo resuelven como los han resuelto siempre, a medias o mal, con las consecuencias naturales secundarias de hacer eso. Y uno de los puntos que a mí me parece, no solo desde el punto de vista de lo espiritual y de lo eclesiástico, sino desde el punto de vista de lo social, este aspecto que voy a tocar tiene todo que ver con la descomposición del tejido social. Por ejemplo, ¿por qué hoy estamos viviendo en una sociedad tan descompuesta? A menos que yo viva en otra órbita, ¿verdad? Esa es la realidad que yo veo. Yo no sé si usted ve lo mismo que yo. Pero yo veo una sociedad donde no hay respeto, donde no hay valores, donde los valores son motivo muchas veces hasta de burla, de descalificación, diciendo que quienes tienen valores morales y los tratan de vivir son retrógradas y hasta tontos. ¿Sí vive en la misma sociedad que yo o estoy alucinado? A ver, desde allá dígame, si no, para bajarme de una vez. Entonces, es importante este tema, sumamente importante. Di no a la paternidad fallida. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20. Anoten las citas, yo voy a ir muy rápido. Anoten las citas, por favor, si las van buscando está mejor. Vamos a ir sobre la palabra.
El quinto mandamiento, en el orden que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 12, a la letra dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Lo ha leído usted? Este mandamiento que le dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés en las tablas de la ley, pues ha existido desde hace miles de años. Es un precepto, es un mandamiento, es una ordenanza, la cual hasta nuestros días tiene su efecto, tiene su gran valor, es de uno de los valores más altos. Lo tiene y debe tenerlo. Y nosotros, sobre todo los que somos padres de nuestros hijos, tomamos con mucha seriedad esto de un tiempo para acá, porque cuando éramos hijos no lo tomábamos tan en cuenta, ¿verdad? Pero ahora que somos papás, le damos un gran valor y además lo asumimos como algo que Dios verdaderamente habló y dijo, y se lo exigimos a nuestros hijos, ¿sí o no? Que nos honren. Pedimos honra de nuestros hijos hacia nosotros porque la palabra de Dios lo dice. ¿Sí o no? Como que los veo así, que no desayunaron. ¿Es cierto? Ok. Y es correcto, está bien. Lo exigimos como padres de nuestros hijos. Kevin, eres mi hijo. Y tú me debes honra. Debes respetarme. Como hijo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios establece que me honres. Y además hay promesa. Que llegarás a viejo en la tierra que Dios nos ha dado aquí. Y la Biblia habla mucho acerca del tema de la honra que se nos debe como padres. Yo tengo 2 hijas, ya son unas señoritas, ya son adultas jóvenes, y yo sigo esperando de ellas que me honren. Como usted, querido hermano, pues espera que sus hijos le honren. Aunque sean casados, siempre espera uno honra, ¿cierto? La Biblia es vasta para hablar de este asunto, ¿sí? Cuando analizamos este precepto, el quinto mandamiento, aquí, como todos los mandamientos, pues es un imperativo, es una orden de parte de Dios. Pero al mismo tiempo entraña un acto de nobleza suprema que cosechará un bien para el que la ejecute. Es decir, si me respetas como padre, si me honras como padre, te va a ir súper bien. Y lo contrario, ¿no? Si no lo haces, pues te va a ir mal. Lo dice la Biblia. Sí lo dice. Respecto a la honra, la palabra de Dios habla de la honra de los hijos a los padres como habla de muchas otras formas de honra. Por ejemplo, en Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Habla de la honra hacia los ancianos en el temor de Dios. En Deuteronomio 17:26, fíjense lo que dice acerca de la honra. Dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Eso dice. Qué fuerte, ¿no? Maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Primera Samuel 2:30 dice: yo honraré a los que me honran, dice el Señor, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hablando de honra. Esdras 7:27 dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Hablando del rey Ciro cuando dio el decreto para volver a la tierra de Jerusalén después del cautiverio, en el cautiverio, ¿verdad? Y aquí dice Esdras: bendito sea Dios
que puso en el corazón del rey honrar la casa del Señor. Luego, otro ejemplo es Proverbios 4:8. Dice, engrandece la sabiduría, le dice consejo de un padre a su hijo, le dice, hijo, engrandece a la sabiduría, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Todo mundo entendemos entonces concepto de honra. Todo mundo pedimos honra, ¿cierto? ¿Qué es la honra? La honra significa reconocimiento. Diga reconocimiento. Y profundo respeto. Reconocimiento y profundo respeto. Todo mundo queremos que los demás nos honren, porque queremos reconocimiento y respeto. Y está bien. Ser una persona honorable, honrosa, no es fácil. ¿Está de acuerdo conmigo? Ganar honra no es fácil. Es algo complicado. Se necesitan ciertas circunstancias para que alguien socialmente diga, esa señora, mis respetos. Eso es honra. Ese señor, mis respetos. ¿Qué tipo tan honorable es? ¿Sí o no? Se requiere una serie de circunstancias, aptitudes y actitudes, ¿verdad?, que hacen que una persona sea vista con honra y sea merecedora de ese reconocimiento, de esa honra. No cualquiera, no cualquiera. ¿Está de acuerdo conmigo? Y todos pedimos y todos deseamos buenamente ser honrados, principalmente por nuestros hijos. ¿De qué nos sirve ser personas que nos honren fuera de casa? Que seamos muy honorables y dentro de la casa, fuera de que nos honren, nos deshonran y somos nadie para nuestros hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues ¿para qué nos sirve eso? ¿Conoce gente así? Yo sí, desgraciadamente. Conozco personas que son muy honorables fuera de su casa, en su trabajo, en la oficina, en donde pero en su casa ni el perrito le ladra. Entonces, qué importante es la honra, iniciando por el hogar, iniciando por la familia. ¿Vamos bien? Honra entonces significa reconocimiento y profundo respeto ante los ojos de los demás. Es un baluarte en la vida personal que se gana con el tiempo. La honra es un baluarte que se gana con el tiempo. Sea por acciones nobles, cumplimientos del deber o por asignación divina. Fíjate, hasta por asignación divina Dios nos puede dar honra, a veces sin merecerlo. Es el buen nombre de alguien socialmente indiscutible o indiscutible socialmente, el buen nombre. Mejor es el buen nombre, dice Proverbios, que el oro y la plata y las piedras preciosas. Mejor es el buen nombre. También dice Proverbios, peor que la mala salud es la mala fama. ¿Lo ha leído? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso o no? Podemos estar de acuerdo, pero son dichos sabios, profundos, que describen realidades que vivimos todos los días. Ahora, estoy citando esto en función de la importancia de la honra y de que nosotros como padres queremos ser honrados y exigimos también a nuestros hijos ser honrados por ellos. ¿No? Dios ordena dar honra a los padres, ciertamente, de parte de los hijos. Muchachos, jovencitos, jóvenes, señoritas, Dios ordena que ustedes honren a sus padres.
Eso no se lo pueden quitar. La honra que un padre o una madre merecen proviene de Dios y no de sus acciones, es decir, es por asignación divina. La honra que le debo a mis padres, que aquí están mis padres, es independiente de sus buenas o malas acciones. Eso lo dijo Dios. Dios les regaló a ellos un paquete de honra que yo debo ejecutar. ¿Me estoy dando a entender? En donde no nos cuestionamos como hijos, no me pone una condicionante para que yo honre a mis padres, los respete y los reconozca. No dice, si tu padre se porta bien, si tu padre se porta mal, si es buena onda o mala onda. No dice eso. Sencillamente es una indicación, un imperativo. Hónralos. Punto. De parte de Dios. ¿Lo merecen? No lo sé. ¿No lo merecen? No lo sé. No es el punto. La orden para mí es honrarlos como hijo. ¿Me estoy dando a entender? Hay una orden que trasciende las buenas o malas conductas de ellos ante mis ojos y que es un deber que yo debo delante de Dios. Si lo pide. Fíjense lo que dice Proverbios 17:6. Dice, corona de los viejos son los nietos. ¿Es cierto? ¿Quién tiene nietos aquí? Dice Proverbios 17, apréndaselo, anótelo. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos. Qué hermoso, ¿no? ¿Sí? Y dice también, y la honra de los hijos son sus padres. Si quieres, o si quieres ser, o deseas, o te interesa ser una persona honrosa, respeta a tus padres y reconócelos en tu vida. Chao, muchachos. Es lo que nosotros siempre les decimos. Y es lo que Dios desea. ¿Sí o no? Pero ahora voy a ver el punto contrario. Ya eso quedó claro, ¿no? ¿Chavo, les quedó claro? ¿Sí o no? Sí les quedó claro. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver que Dios demanda de los padres igualmente honra para sus hijos. Ese es el tema que quiero ver hoy. Dios demanda de los padres, de parte de los padres, honra también para los hijos. Tema del que casi no se habla. Se habla de lo que acabamos de ver hace un momento. Pero ¿cuánta honra le ofrezco yo a mis hijas como papá o como mamá? Ese es el tema de hoy. Muy interesante. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4 dice eso. No es si quieres, es una orden. Casi todo lo que vamos a ver aquí son órdenes de Dios, no del pastor, no, de Dios mismo, directamente de la autoridad y del trono de Dios viene esto. Ustedes, dice a través del apóstol Pablo, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. También lo dice, críenlos con disciplina, diga disciplina, porque a veces, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero dice con disciplina, y la disciplina no son golpes. No son golpes. Después entraremos detalladamente, pero la disciplina no son golpes ni regaños. La disciplina es todo un despliegue de estilo de vida y de ejemplo para que los hijos sean formados adecuadamente. Dice, y con amonestación. O sea, la autorización que nos da el Señor a través de la palabra del apóstol Pablo es que los amonestemos. No que los fastidiemos, no que los exasperemos, no que
todo eso que los chavos saben, ¿verdad, muchachos? ¿Verdad que sí? ¡Hey! ¿Están aquí? No. La amonestación es un llamado de atención preventivo. Eso es la amonestación. Y sobre todo, con sabiduría y con amor. Muy importante. Eso cambia la cosa. ¿Sale? Y el otro versículo que apoya esto es Colosenses 6:21, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué tremendo. ¿Sabe, hermano, cuál es la causa número 1 de la deserción de los jóvenes de las iglesias cristianas? ¿Cuál es la causa número 1? Y usted me podrá decir: es que el mundo, es que el baile, es que los amigos, es que lo que usted me quiera decir, eso es lo que hace que los jóvenes se vayan de la iglesia y deserten. No es cierto. No es cierto. Somos los padres. Claro que sí, son elementos que pueden ayudar o coadyuvar malamente, ¿verdad? Pero la causa número 1 de la deserción, del desaliento de la fe de los hijos, tiene que ver muchísimo con los padres. Porque los hijos nos admiran. Los hijos nos admiran. Los hijos nos aman. Cuando están chiquitos no llegamos y corren a nuestros pies y se nos suben, se nos trepan como changuitos, ¿no es cierto? Y los cargamos y los aventamos y regresan y se nos suben y jugamos y nos aman entrañablemente. Los hijos nos adoran. Los hijos somos el todo de ellos. Pero en la medida que van tomando conciencia, van conociendo verdaderamente a los padres, a papá y a mamá. Y llega un punto, llega un momento, y créame que no son las hormonas de la adolescencia, es el razonamiento lógico que ellos adquieren, donde dicen: pues creo que mi papá no es tan héroe, creo que mi mamá no es tan súper como yo pensaba, ¿Sí me estoy dando a entender? Ellos van dándose cuenta, poco a poco, de nuestra realidad, que puede ser triste o puede ser feliz, que puede ser poderosa o miserable, como padres. ¿Está de acuerdo? ¿No nos pasó a nosotros? ¿Para bien o para mal? ¿No llegó un momento en que lo que veíamos de la grandeza de papá o de la grandeza de mamá un día se desdibujó por alguna razón y nos dimos cuenta de sus realidades? Así es, así fue y así sigue siendo y así seguirá siendo hasta que el Señor venga y le ponga remedio a todo esto. ¿Me voy siendo claro en mi exposición? ¿Sí? Muy importante esto. Ahora, estos 2 versículos exhortan a los padres a no exasperar a los hijos. ¿Qué significa exasperar? Irritar. Levanten la mano, muchachos. No levanten la mano. Los jóvenes, ¿verdad? Frecuentemente o de vez en cuando, no lo sé, cada familia es diferente, dicen: ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá, quisiera vivir en la casa del vecino, ahí no hay problemas. Eso creen. Quisiera que mi madre fuera como la señora de allá que no grita, como la mamá de Panchito, mi amigo, que ella no grita nunca, le habla con mucho cariño a Panchito. Pues eso creen los hijos, eso creíamos nosotros. Pensábamos que la mamá de nuestros amigos era la mejor mamá, porque ella no nos llamaba la atención. ¿Cierto o no? Claro que sí, así era. Igual para el papá. El papá de mi vecino, de mi amigo, tiene coche. Y además anda bien arreglado, trae corbata y saco. Mi papá nunca lo veo con saco. Pues no, hijo, tu papá es mecánico. Él no necesita un saco y una corbata. Pero a lo mejor tu papá es una persona mucho más honrosa que ese que trae corbata y saco. Pero tú crees que no, porque no lo conoces.
¿Cuántos de ustedes y yo, de los de nuestra generación, no digamos quizá en algún momento que nuestros padres fueran otros que veíamos como más correctos? Estábamos equivocados. Dios nos dio los padres correctos. Se los cuento porque aquí hay muchos jóvenes esta mañana y quiero que sepan que Dios les dio los padres correctos, muchachos. Aunque usted no lo crea. Ahora, el fenómeno es este, la falta de atención. Escuche esto y por favor quédese con esta idea a lo largo de toda esta exposición. La falta de atención y de amor, la falta de guianza y corrección, así como la falta de consejo y la carencia de disciplina formativa para los hijos son formas distintas de deshonra para ellos. Se lo voy a repetir. ¿Cómo es que deshonramos a los hijos? Porque estábamos hablando de la honra que ellos nos merecen, que ellos deben de tener por nosotros. Débora, tú me debes honrar porque soy tu papá, tú me debes honra. Pero aquí yo estoy hablando de la honra que yo le debo a mi hija, a las dos. ¿Y cómo es que yo deshonro a mi hija, a mis hijas? ¿Cómo es que yo puedo deshonrarlas? Con falta de amor, con falta de atención, no dándoles guianza y corrección, fíjese, muy importante, la corrección. Hoy la moda es, a los hijos no los toques ni con el aliento, ni les digas nada, no les digas nada, ni te metas con ellos, es más, ya hasta te pueden demandar. La falta de corrección es deshonra para los hijos. Dice Proverbios, el padre que no corrige a su hijo le tiene por bastardo, es decir, un hijo deshonroso, que no es mi hijo además. Cosas fuertes. La vara de hierro y la disciplina son parte de la honra que un padre le debe a sus hijos. Y hoy estamos equivocados, nos quejamos de los hijos como padres. Y nosotros somos los verdaderos responsables de las cosas que hacen mal. Es la verdad. Es la verdad. Ya lo verá ahorita en la historia que le voy a contar. Así que la falta de atención, la falta de amor, la falta de guianza, de guianza correcta, la no corrección sabia, porque no se entienda corrección como azotes, tampoco. La corrección correcta. ¿Cuál es el mejor manual de corrección para nuestros hijos? Dígamelo. Aquí está. Con este se corrige, pero perfectamente. No hay falla con este. No hay falla. Este es el manual de corrección por excelencia. Perfecto manual. Corrección. Así también como la falta de consejo y la falta de disciplina formativa para los hijos son las diferentes caras de la deshonra que a veces, o que con frecuencia, o que muy frecuentemente ejercemos contra nuestros hijos. Los deshonramos por no tener estos elementos hacia ellos. Y sabe una cosa, padres, los hijos lo saben. Quizá no lo pueden definir con estas claras palabras, pero lo sienten en su corazón. Los defraudamos, los herimos. Creemos que estamos bien y estamos bien mal. No, yo sé cómo, así como mi abuelo nos hacía, como mi padre, así también ellos. Y creemos que estamos bien. Y la verdad es que estamos súper mal y en su momento las consecuencias nos afirman y confirman lo mal que hemos estado en relación a la honra que no les dimos a nuestros hijos. Y terminamos siendo deudores de ellos. ¿Cuántos jóvenes tienen razón en sus quejas?
Muchísimos, muchísimos jóvenes tienen razón en sus quejas. Siempre los criticamos y decimos, son rebeldes, no les gusta obedecer, no se bañan, todo lo que usted quiera, flojos. Y les exigimos que nos honren. Pero mucho de lo que hay en su corazón son lastimaduras, son heridas. Acuérdese usted de su propia juventud, dígame si no es cierto. Y no podía decir nada. Ahora ya dicen más, pero antes te callabas. Iba a decir el hocico, pero se oye feo. Porque el hocico es de los animales. Pero así era en el pasado, ¿sí o no? Pues así era, es la palabra. Y no puedes decir, o ya dicen más. Le voy a contar 3 historias, rápido. Son ejemplos escriturales de algunas paternidades fallidas, lamentabilísimas, que no comprendieron nunca estos padres que los hijos merecen respeto, reconocimiento y honra. La primera es la historia de Rebeca, que está en el Génesis, ahí en el capítulo 27. Voy a leerlo rápido, sígame, me voy a ir súper rápido. Rebeca deshonró a su hijo Esaú. Es el primero. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, ahí detrás de la cortina, ¿verdad? Cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, y entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo menor, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, le dice la mamá al hijo menor, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve al ganado y tráeme de ahí unos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ya conoce la historia. La mamá de ambos hijos, que por cierto eran gemelos, prefería en su corazón al menor. Era el hijo consentido. ¿Conoce historias de esa naturaleza? El hijo consentido. A ver, Mónica, no es cierto. Una madre que tiene un hijo consentido, uno preferido, el menor, y al mayor da la impresión que ni lo quería. Esa impresión da. De tal manera que este acto, que a lo mejor usted no entiende qué importancia tenía la bendición del padre, porque hoy ya no se hace, para aquella cultura era lo máximo, era importantísimo, era vital. La bendición del padre sobre el hijo primogénito era darle el regalo más grande, la unción, el poder, la esencia de él mismo. Y eso era algo supremo dentro de la cultura judía en aquellos tiempos. Y la madre, sabiendo eso, induce al hijo menor a usurpar el lugar de su hermano mayor, guiado por la madre. El chavo ni lo había pensado. Pero la mamá, en su forma de ser y de pensar, le roba al hijo mayor, quien era quien debía recibir el primogénito, la bendición. Y al hacer esto,
cometió un grave pecado, gravísimo pecado, que si todo hubiera quedado en la ofensa, tú dices, bueno, pues si uno lee la historia se da uno cuenta que más adelante, primero el hijo robado, al que usurparon su lugar de bendición, porque esto sucedió así, vino el hijo menor, engañó al papá, y como el papá era ciego, lo bendijo y se llevó la bendición del primogénito, la bendición de su hermano. Y usted si lee la historia se da cuenta que pasados los años se le calma el enojo al hermano mayor que tuvo una furia terrible de querer matar a su hermano, se le pasa y lo perdona. Si todo hubiera quedado en eso, pues dices, ya, no pasó nada. Pero en realidad, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa acción de esta madre sobre la ofensa que le hace a sus hijos, sobre la deshonra que le hace a su hijo el mayor y consecuentemente también a su hijo menor? Porque parece que el menor fue beneficiado, pero en realidad la madre deshonró a ambos hijos. Las consecuencias de la deshonra que Rebeca le hizo a Esaú, número 1, ella tuvo que asumir la maldición de lo que estaba siendo consecuencia de su pecado sobre su propia cabeza. Fíjese lo que dice el texto ahí en el 11. Estamos en 27:11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso o velludo, ¿verdad? Y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Fíjate, el muchacho dentro de su razonamiento le dice a su mamá, oye mamá, no. Para empezar, pues él va a notar que no soy yo y en el momento que no es Esaú, que soy yo. Y en el momento en que él me quiera bendecir, si se da cuenta, me va a maldecir. Y yo no quiero vivir con una maldición de mi padre encima de mí. Era terrible, una maldición de un padre. Y lo sigue siendo. El chavo razonó. Y fíjese lo que dice la mamá. Le dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Tú solamente obedece a mi voz. Ve y tráemelos. Se echó la maldición la mujer. Se echó la maldición encima. Dijo, no sea sobre ti, esto yo lo asumo. Y fue maldecida por este grave engaño. Número 2, su hijo mayor Esaú, por dolor y venganza se rebeló y tomó mujeres paganas prohibidas por sus padres y por Dios. ¿Sabe el efecto que causó esto? Cuando se dio cuenta de que su madre había conspirado contra él, con su hijo, ¿sabe lo que ocasionó? Causó una profunda herida en su corazón. ¿Cuántos hijos hoy están viviendo con heridas producidas por los padres? Espero que no sea yo, espero que no sea usted. Dios nos ayude. Heridas producidas por los padres, porque somos así, como somos y nos vale. Y como no hay quien nos ponga rienda, nos vale y somos y hacemos y deshacemos. El texto dice Génesis 27:46, y dijo Rebeca a Isaac, en ese mismo contexto, fastidio tengo de mi alma a causa de los hijos de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ella le declara y dice, no quisiera que mi hijo tomara a las mujeres paganas de la tierra de Canaán, a las que no adoran al Dios nuestro. Dice, fastidio tengo mi alma de esas paganas. Fíjese. Dice, y si toma una inconversa, prefiero morirme. Estaba bien, ¿no? Digo, no sé usted cómo piense, pero esta mujer ahí se veía como una tremenda mujer de fe en su Dios. Y no quería que su hija se fuera tras los Baales a adorar dioses que no son Dios, casándose con una inconversa.
La declaración suena bien. Entonces, versículo 28, es el que sigue. Isaac llamó a Jacob, oyendo a la mujer, y le dijo, dice, y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de los hijos de Canaán. Léalo ahí conmigo, No tomes mujer de los hijos de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, una prima tuya, se valía en ese tiempo, de nuestra propia ralea, de nuestra propia creencia, de nuestra propia fe, de nuestra propia linaje. No agarres ajenas, adoradoras de demonios, no agarres de esas. Ve a la casa de Labán y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Fíjese toda la bendición que le está profiriendo, diciéndole, para que Dios te la dé, cásate con una de tu propia fe. ¿Se entiende eso? Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. El hermano mayor vio cómo lo había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado todo lo que le había mandado, diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Escuche por favor. Esaú escuchó la orden que le dio Isaac a su hijo Jacob. No tomes mujeres paganas para que Dios te bendiga. Versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán le parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Naibot, además de sus otras mujeres. Fue a tomar exactamente a las hijas de los cananeos, las que estaban fuera del pacto. Ciertamente eran parientes, pero no eran mujeres del pacto. Génesis 26:34 lo confirma. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, eteo. ¿Se acuerdan lo que dijo Rebeca? Estoy harta de a la hija de un eteo la tomó. Y a Besemat, hija de Elón, también eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. La reacción de un hijo herido. Dios nos libre de tener una hija o un hijo herido por nuestras insolencias en casa, por nuestras necedades. Dios nos libre de eso. Paternidades fallidas, aunque seamos cristianos, aunque seamos ministros, aunque seamos pastores. Quizá hemos fallado. Mucha obra, mucha consejería, mucho reconocimiento, pero un fracaso en la paternidad. Terrible. Termina diciendo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca las acciones de su hijo herido, el cual por pura rebeldía, por vengarse, por desquitarse de lo que le hicieron, tomó mujeres fuera del orden de Dios. Wow. Yo no sé a usted qué le parezca esto, pero es durísimo.
porque fallamos como padres y creemos que no. Ni siquiera lo consideramos y nadie te puede llamar la atención. Yo estoy bien. Y tercera consecuencia, Rebeca nunca volvió a ver a Jacob, su hijo amado y preferido. Lo despachó a la casa de su tío con la bendición del primogénito, pero para su mal jamás lo volvió a ver. Murió a través de los 20 años de ausencia de Jacob y fue enterrada en la cueva de Macpela, según Génesis 49:31, la cual fue comprada justamente por Abraham. Esa cueva la compró Abraham, ¿y a quién cree que se la compró? A los hijos de Ed, a los que odiaba, y ahí la enterraron. Historia número 2. El sacerdote Elí deshonra a Ofni y a Fini, sus hijos. Esta historia es desgarradora. Un papá de la tribu de Leví, sacerdote, y sus hijos levitas, también ministradores. Uno tiembla ante esto. Primera de Samuel 2:12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí? El sacerdote, el sumo sacerdote. Y dice que sus hijos no tenían conocimiento de Jehová. Escuche, estos muchachos, si uno sigue esa lectura, robaban en la casa de Dios. Se robaban la ofrenda de carne. No quise entrar en ese detalle, yo se lo cuento. No quise leer ese, pero en lugar de hacer las cosas consagradas a Dios, era una práctica la ofrenda que el pueblo llevaba y que la ofrecían a Dios, y una sola parte, ¿verdad?, determinada era para el sacerdote. Pero estos decían no, y se agarraban casi todo, se lo robaban y se engordaban ellos. Era un sacrilegio lo que hacían estos cuates, los dos hijos de Eli. Y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no nomás se robaban la carne, ¿no?, de la ofrenda de Dios, sino que dormían con las mujeres que cuidaban el templo. Y les dijo, ¿por qué haces cosas semejantes? Les dijo su papá, enterándose de lo que hacían. Escuchen, ¿por qué haces cosas semejantes? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre. Repito, ellos no oyeron a la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Wow. Era grande el pecado. Evidentemente Elí sabía las consecuencias de quebrar los principios de Dios, se los dijo. Si pecas contra Dios, olvídate. Se los dijo, él sabía. Se las declaró a sus hijos, pero no hizo nada. Ese es el punto, no hizo nada al ver que ellos lo ignoraron. Yo puedo saber lo que es malo, que yo haga y que mis hijos hagan. Yo lo puedo saber, lo puedo recitar, lo puedo enseñar, lo puedo predicar. Pero de eso a que yo impida, a que yo tome acciones correctivas en contra de sus fallas, hay una distancia abismal. Y ese fue su error, como dice la canción. Ese fue el error grave de Elí. No importa que él supiera toda la doctrina y toda la condenación que había en esas acciones, no hizo nada. Sí les llamó la atención.
Yo digo a veces en forma de broma, se quitó un calcetín y le dio a uno y luego le dio al otro. Dijo, ándele, para que se le quite. Pero estos siguieron en su vida. Y este hombre no hizo nada. 27 del capítulo 2 de 1 de Samuel. Dice, entonces vino un varón de Dios, escuche esto, y le dijo a Elí, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Le pregunta al sacerdote. Y yo le escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel a los levitas, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. No le reclamó a los hijos este profeta. No vino con ellos. ¿Con quién vino? Con el papá. Hay un dicho muy mexicano que dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. El problema no eran los hijos, después se volvieron el problema. Pero el papá fue el responsable de su indisciplina, de su rebeldía, de su pecado, porque nunca puso el freno correcto, sabiéndolo. Nunca lo hizo. Y el reclamo de Dios, del profeta de Dios, vino sobre él. Y le dijo, ¿por qué has deshonrado el ministerio que viene desde la liberación de Egipto? A tus padres y a todo tu linaje lo has deshonrado. Fuerte. Tres consecuencias de la deshonra que Elí hace a sus hijos, porque los deshonró cuando no les puso rienda y cuando no les puso un tope. La bendición de su casa fue cortada de parte de Dios, número 1. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice el versículo 30, ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca tal haga. Me desdigo, dice Dios. Había dicho que mi bendición iba a estar sobre ti, pero ahora, por estos actos, me desdigo. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremenda declaración cuando dice, honraste más a tus hijos que a mí. Eso es durísimo. Les diste más honra a tus hijos que a mí. Alcahueteándoles sus fallas. No los estorbaste. Tremendo. Consecuencia número 2. La familia de Elí fue terriblemente humillada. Versículo 31, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás la casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Cortaré tu generación. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril, y será por señal esto que acontecerá a tus hijos Ofni y Fines. Ambos morirán en un día, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata o por un bocado de pan, diciéndole, te ruego que agregues a alguno de los ministerios para que pueda yo comer un bocado de pan. La casa fue humillada. Número 3, otro tomó su lugar. Versículo 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, porque tú no quisiste. Agarré uno que siquiera.
Es desgarrador, ¿no? Historia número 3. Número 3. David deshonra a Tamar y a Absalón. Número 3. David como padre deshonra a Tamar y a Absalón. Escuche. En la segunda de Samuel 13, cuenta la historia, antes de leer, cuenta la historia, que David tuvo muchos hijos e hijas, y tuvo así medios hermanos, eran muchos. Y un día, uno de sus hijos, llamado Amnón, se le quedó viendo a su media hermana, así como diciendo, oye, pues esta no está mal, a su media hermana. Y la deseó en su corazón malévolamente. Y armó toda una treta engañando a su padre, al rey, ¿verdad? Diciéndole que estaba enfermo y que quería que lo atendiera su hermana, esa chica. Y este cuate tenía planes malévolos con ella. Se fingió enfermo y le dijo, mándame a Tamar que me atienda. Y le dijo David, sí, mijito chulo, ¿cómo no? Yo tan malito, ándele, ahorita se la mando, no se preocupe. Y se la mandó. Sin reparar en nada, sin pensar. Él estaba pensando en los filisteos, o no sé en qué estaba pensando. Estaba pensando en el reino, en tantas cosas que tenía que pensar el rey, pero lo importante lo descuidó. Muchas batallas ganadas, un reino esplendoroso, pero lo verdaderamente importante lo descuidó. Aguas. Le manda a la hija, capítulo 13 de 2 de Samuel, versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba. Cuando llegó la muchacha, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, yo soy tu hermana. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, y él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal gran aborrecimiento que el odio con que la había aborrecido fue mayor que el amor con la que amó, que no era amor, era pasión. Y le dijo a Amnón, levántate, vete. Y ella le respondió, no hay razón, ¿por qué me tratas así? Mayor mal haces de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, fíjese nada más, échame fuera esta de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores de traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de la que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, su hermano, no medio hermano, la ve su hermano Absalón, la mira, se da cuenta de la situación y de lo que pasó, y viene con Amnón y le dice, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. O sea, no supo qué decir. Se dio cuenta de la violación, pero dijo, pero es nuestro hermano. A ver, espérate, cállate, no vayas a decir nada. Desorientado, imagínate esa situación. Calla ahora, hermana mía, porque es tu hermano. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón su hermano, y luego que el rey David oyó todo esto, cuando se lo fueron a decir, se enojó mucho. Qué enojada se dio David cuando vinieron Absalón y Tamar y le dijeron, oye, mira lo que hizo este cuate, tu hijo. Y dice el texto, y David se enojó mucho. ¿Pero qué? No hizo nada. Padres ausentes, paternidades fallidas,
alcahuetes. No le pareció que tenía que hacer algo. David no le dio importancia ni el lugar que merecían sus hijos, que esperaban justicia de su parte. ¿Cuántas veces puede ser que no le hemos dado justicia a nuestros hijos cuando la esperaban? Temblamos. Yo solo de pensarlo tiemblo. Todos estamos en riesgo, temblamos. ¿Cuántos pasamos por alto el pecado de nuestros hijos? Pues porque los queremos tanto y hasta los apapachamos y dañaron personas y las dejaron heridas. Decimos, ella tuvo la culpa, que este es mi hijo, o él, que este es mi hija, y les damos la razón ante un gran pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de la deshonra que hizo David a su hija, a Tamar, y por tanto a Absalón? Fíjese nada más. Número 1, Absalón, el hermano de Tamar, termina matando a su medio hermano por venganza. Dice el texto a la letra, 2 de Samuel 12:22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. No le dijo nada. Aunque Absalón aborrecía a Amnón por esto, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, pasados 2 años, en 2 años no dijo nada, no hizo nada, dijo, todo el mundo dijo, pues ya pasó, 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazar, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, o a sus hermanos, y vino Absalón al rey y le dijo, aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, y yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. O sea, le estaba invitando a su papá el rey, le dijo, papá, vengan, voy a hacer una fiesta. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. ¿Se da cuenta por dónde iba? Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir Amnón contigo? Pero como a Absalón le importaba, dejó ir con él, importunaba, o sea, le insistía, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. ¿Qué cree? A David ya se le había olvidado el asunto, desde hacía mucho tiempo. Absalón había dado la orden a sus criados diciendo, escuche, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. La falta de intervención, la falta de carácter, la falta de solvencia, la falta de lo que usted quiera y mande, lo que a usted se le pueda ocurrir, produjo un homicidio. ¿Cómo se llama entre hermanos? ¿Fraticidio? ¿Estoy bien? Un fraticidio, un hermano matando a otro hermano porque no estuve para intervenir, porque no le hice justicia a algo que verdaderamente merecía justicia. Porque me pareció poca cosa la vida de una muchacha, hija mía, ultrajada, violada por un cuate como este, ¿no? Me pareció poco, no pasa nada. Absalón matando a su propio hermano. Número 2, el mismo Absalón que acumuló rencor contra su padre, por su falta de carácter y de intervención, le da un golpe de estado a su reino. El rencor ante la indolencia y la tibieza de su padre produjo odio en el corazón de Absalón, por lo que se sublevó y levantó rebelión contra el reinado de su propio padre. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieron delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y
se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una ciudad de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieses a mí? Los interceptaba y les decía: no tienes que ir con el rey, no te va a oír. Aquí estoy yo, soy el hijo del rey, soy el príncipe, yo te puedo oír. Y así comenzó su rebelión. Todos los que tienen pleito o negocio, yo les haría justicia. Él no te va a hacer justicia, mi padre no te hará justicia, pero todos los que tienen algún problema, vengan conmigo. Yo sí les haré justicia. Y acontecía que cuando uno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Ándale, amoroso el muchacho, se los convenció. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. ¿Qué historia? He escuchado historias en este tiempo de hijos, ministros robándole el corazón del pueblo, de sus padres, pastores también, de sus iglesias, robándole a sus padres el corazón de su iglesia. Lo he escuchado. Tremendo. Lo he visto. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón, yo seré el rey. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Le partió la nación a David. Golpe de estado terrible por una omisión de David. Dejó herido a su hijo y vean las consecuencias. Primero, mató a su hermano. Segundo, le divide el reino. Un país. No era una iglesia, una congregación no, de 200, 300, de 500, no. Era una nación completa. La dividió. Porque estaba herido contra su padre. Número 3, el reino de David se dividió en guerra. Dice el versículo 18, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que murieron en batalla. 20,000 hombres murieron por una revuelta que armó el hijo del rey contra el rey. A veces pasa hasta en las mejores familias. Y los hijos se dividen unos a otros y se matan unos a otros y se odian unos a otros. En las familias. Porque la paternidad ha fallado. Una omisión. Cuarto y último, consecuencias de la falla de David. Absalón fue asesinado por los propios soldados del rey David. Y el rey mandó a Joab, después de que amenazó el ejército que levantó su hijo, amenazó a David. David no quiso pelear contra él y huyó cobardemente. Juiciosa pero cobardemente, y se llevó a sus generales y se llevó a su ejército, que si David lo hubiera mandado lo hubieran derrotado, seguro, pero David prefirió huir cobardemente. Después de que fue un tiempo, se exilió y su hijo tomó el palacio en Jerusalén, decidió volver, es toda una historia larga, ¿verdad?
y los generales venían furiosos porque David no les había permitido acabar con el usurpador, ¿verdad? Venían furiosos y cuando dijo el rey David, bueno, pues sí, vamos, no podemos estar así, vamos contra Absalón. Y dice, y el rey mandó a Joab y a Abisai, que eran sus generales, y a Itai, diciendo, traten benignamente por amor a mí al joven Absalón cuando lo capturen. Fíjese, dijo el rey David, por favor no me lo toquen, vamos contra su ejército, contra ellos, que son los mismos de Israel, pero a mi hijo no me lo toquen. Y todo el pueblo oyó cuando el rey ordenó acerca de Absalón a todos los capitanes. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas y de una gran encina, y se le enredó la cabeza, el pelo, ¿verdad?, en la encina. Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante de él, se quedó colgado, se le atoró el pelo en la enramada. Y dice, viéndolo uno, avisó al general Joab diciéndole, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Joab respondió al hombre que le daba la buena nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego ahí respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talante si lo hubieras matado. Y el hombre le dijo a Joab, aunque me pesaran 1000 siclos de plata, no extendería yo la mano en contra del hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Después estudiaremos a Joab. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron matándole. Mata a su hermano, levanta revuelta, divide el reino y lo asesina. Y mira que David quería a Absalón, a su modo, pero lo quería. Terminamos con esta consideración. La paternidad es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, aunque a veces no nos guste. Es una responsabilidad enorme que la gran mayoría de nosotros no sabemos ejercer, que cometemos errores gravísimos. Una responsabilidad que la ejecutamos y la llevamos a cabo muchas veces con los sentimientos y casi nada de razonamiento. Porque es mi hijito, porque lo quiero mucho, porque es el consentido. Pues ¿cómo le voy a llamar la atención? ¿Cómo? Y eso es motivo de maldición y de perdición, y muchas veces de muerte, si no física, sí espiritual, y daño emocional en la vida de esos hijos a los que amamos tanto, y de sus hijos, de sus familias y de su heredad, porque no ejercimos, decidimos no ejercer, o porque no sabíamos quizás una autoridad correcta de acuerdo con la palabra de Dios, en amor, en consejo, en guianza, en disciplina, en corrección, como dije al principio. Deshonramos nuestros hijos, los deshonramos, la honra que merecían, el respeto que merecían, no se los dimos durante la vida, porque preferimos hacerlo a nuestro modo y no al modo de Dios. Y luego esos hijos se casan y arrastran todo ese dolor y todo ese sufrimiento, y detrás de ellos nosotros también sufriendo por ellos,
porque no intervenimos y no actuamos debidamente como la palabra de Dios nos aconseja, en el orden que Dios ha establecido en su palabra. Por eso nuestras hijas y nuestros hijos, en lugar de irse por la puerta, se salen por las ventanas salteando. Exigimos honra, pero no la otorgamos. Se nos van. Yo no quiero vivir con este neurótico. Yo no quiero vivir con esta. Que dice y dice, pero puras palabras. Y mire que lo estoy diciendo desde una tribuna donde tengo 2 hijas y que ellas son, con toda la autorización, en este momento mi propio juez. Porque todos fallamos. Todos fallamos. Yo he fallado. Yo les he fallado en algunas cosas a ellas. Y es muy doloroso tener que reconocerlo, porque a veces somos orgullosos. Muy doloroso. Pero no queremos ser paternidades fallidas. Este mensaje no es una acusación, no lo tome así. Este mensaje no es un reproche de Dios a usted, mira qué mal lo has hecho, no. Es un alertamiento. Es un alertamiento. Todos fallamos. Pero nosotros en esta iglesia y en esta congregación, al menos en esta, en otras no sé, pero al menos en esta, no tendríamos pretexto porque sí se ha enseñado a ser padres. Tú podrías decir, pues es que nadie nos enseña a ser padres, tienes razón, si estás afuera, pero en esta congregación por lo menos, sí se enseña a ser padres. Y se te ha informado, y se nos ha informado que el manual para la correcta paternidad es la palabra de Dios. De tal manera que no podemos fallar. No deberíamos. De tal manera que nuestros hijos deberían estar más contentos con nosotros. De tal manera que ellos deberían de estar más satisfechos de la formación que les hemos dado. Contentos, felices. Y que cuando salgan de casa se vayan alegres diciendo y se vayan llorando por dejarnos. Claro, felices por su perspectiva de vida, pero al mismo tiempo con un sentimiento de decir, tengo que dejar la casa, me pesa. No que se vayan corriendo con cualquier pelao que pasa ahí en la calle y que digan, pues con este mugroso yo me voy, llévame porque es mejor que estar con estos. Después de 7 años de ser pastores de jóvenes en la iglesia donde comenzamos, mi esposa y yo, y otros ya casi 20 años de ser pastores, concluimos algo muy importante. No existen hijos malos, existen paternidades fallidas que los hacen fracasar. Porque llegaron completitos y bien hechecitos, y muchas veces los echamos a perder. Póngase en pie, por favor. Papás de estos niños y jóvenes, reflexione, por favor. No asuma, y lo haré yo también, no asumamos que estamos bien, ¿ok? No asumas que estás bien, por favor. No digan, no, yo estoy bien, yo lo hago bien. A mí mi mamá me enseñó, no es cierto. No lo asumas así. Reflexiona sobre lo que hemos visto esta mañana. Te conviene mucho. No digas, no, yo sí soy espiritual y yo sí a mi hijo sí lo corrijo. Olvídate de eso. No, es que yo soy cristiana y yo tengo la palabra y oro todos los días y a mis hijos los tengo en cintura y ellos... Olvídate de esos pensamientos. Ni tú ni yo debemos pensar así. Todos los días de nuestra vida, si los amamos tanto a nuestros hijos, porque los amamos hasta la muerte, damos la vida por ellos, me refiero. ¿Sí o no? Entonces no asumamos que sabemos y que lo hemos hecho bien. Yo el primero. Por favor, reflexiona. Si
algo debes aprender dentro de la iglesia, es a tener una familia integrada, con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos. Porque iglesias fuertes solamente serán fuertes si sus familias son fuertes. Podemos ser una iglesia gigantesca, grandísima, pero débil, con un montón de familias quebradas, quebrantadas. El número de asistentes a la iglesia no tiene que ver con esto. Todos pueden estar quebrantados. Pero la iglesia será poderosa en la medida que las paternidades no fallen, que vayan corriendo a la Biblia. Si mi hijo tiene tal o cual conducta, buscar el porqué y sobre todo buscar el cómo resolverlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no le entiendo a la Biblia, pues vaya con una persona que sí entiende los principios y pregúntele, ¿cómo puedo hacerlo? Se llama consejería eso. Hermana, usted que ya pasó, usted ama a Dios, es cristiana, dígame qué puedo hacer, porque ya lo he hecho de tales maneras y las cosas no me salen bien y creo que la cosa va peor. Ven, hermana, siéntate aquí. ¿Cómo lo has hecho? Pues así como lo he entendido. No, mira, la palabra de Dios dice esto. Vamos a actuar bajo principios, ¿ok? A lo mejor no te va a gustar. Yo como pastor he dado consejos a algunas mujeres o a hombres también. He tenido que dar consejos y decirle, ciérrale la puerta a tu hijo. Ciérrale la puerta. Ponle las reglas, no lo corras. Te llega a las 3 de la mañana y todavía se te pone rebelde, ciérrale la puerta, man. Si de las 10 de la noche a las 3 de la mañana no te pasó nada, de las 3 de la mañana a las 6, 7 tampoco te va a pasar nada. Porque en esta casa hay orden, hay autoridad y debe haber respeto. Ay, pastor, pero mi hijo, ¿cómo cree que lo voy a hacer? ¿Querías un consejo o querías oír lo que tú quieres? ¿Querías un consejo sabio? ¿Y eso es sabio, pastor? Lo es. Tú eres una autoridad y no estás fungiendo como tal. No te respeta tu hija, no te respeta tu hijo. Hace lo que quiere. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Y los hijos no se sentirán traumados y no se sentirán reprimidos. No lo crea. No lo crea. Ojalá nunca los hijos vengan a decirnos, ¿por qué no me pusiste límites? Soy un fracaso y tú nunca me pusiste un límite. Me consentiste, eso sí, al estilo de Rebeca, pero hubiera preferido que me hubieras puesto pintado una raya. De aquí no pasas, hijo, no puedes pasar de aquí, punto. Oye, pero punto, se acabó la conversación. No en la intransigencia, sino en la sabiduría de un padre. No en la necedad de un padre represor, como hay tantos. En la sabiduría de Dios que tiene un padre. En la guianza. Y verás, si no formas hijos correctos, que cuando ellos crezcan te van a decir, mamá, gracias. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? Porque cuando estaba loco de hormonas, me impediste cometer errores graves. Cuando yo quería comerme el mundo y decía que yo podía, me impediste cometer errores graves. Me protegiste. Hubo mamá y hubo papá. Me caías bien gordo y me enojaba porque me decías que no, pero hoy te lo agradezco. No fuiste una paternidad fallida. Gracias. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, medita un poco esto. Medita.
No te laceres si has fallado. Si no lo has hecho correctamente, no te hundas en eso. Piensa que Dios te está prendiendo una luz para decirte: haz lo correcto, corrige. Yo te voy a ayudar. Con mi poder, con mi amor, con mi misericordia, con mi Espíritu Santo, yo te voy a guiar cómo lo hagas. No tienes que llegar con el látigo a tu casa esta tarde. Yo te voy a decir cómo, pero ven y consúltame. Ven y apégate a mí, ven y lee mi palabra, ven y razona en medio de la luz de mi sabiduría. Ven, yo te voy a enseñar poco a poco y verás cuánto bien le harás a esos preciosos hijos que yo te di, a los cuales amas tanto, y dejarás de ser tan injusta o tan injusto con ellos, porque ellos sufren tu injusticia y tu falta de solvencia. Tu paternidad fallida la sufren tus hijos. Si tú tienes que pedirle perdón al Señor y sientes hacerlo ahí en tu lugar, pídele perdón. Pídele perdón. Señor, no lo he hecho bien. Quizá casi todos nosotros tenemos que pedir perdón de cosas que hemos hecho tan mal delante de nuestros hijos, que nos duele mucho. Lloramos en nuestro corazón, en el interior. Hemos sido dejados, holgazanes, la verdad, por no batallar, les damos la vuelta, irresponsables. Pero hoy te dice: esta es tu oportunidad. Yo te di hijos para que lo hagas bien, y no tendrás pretextos para decir no supe cómo. Alguien una vez ahí predicó y te enseñó y te dijo que sí hay forma, y que si tú sales del fracaso de tu paternidad, enriquecerás tanto a tus hijos, te amarán y te bendecirán el resto de sus vidas. Háblale al Señor y dile: ayúdame, perdóname por los errores cometidos, perdóname. Yo me he engañado solo, me he engañado sola, diciendo que estoy bien cuando estaba bien mal, y evadía la realidad, narcotizaba mi realidad con la televisión, con la lectura, con los vicios, con la indiferencia. Perdóname. Yo quiero ver a mis hijos levantados, sanos, sonrientes, felices, realizados en ti, Señor Jesús. Perdona el daño que le hemos causado a nuestros hijos, Padre, por necios, por soberbios. Perdónanos. Pero no solo pedimos perdón, te rogamos que nos guíes para corregir. No valdría de nada pedirte perdón hoy si no corregimos, de acuerdo a los principios sabios de la palabra. Perdónanos, perdóname como papá los daños que pudiera haber causado a mis dos hijas. Yo te pido perdón delante de ellas. Lo que haya hecho bueno, para eso me llamaste, para hacerle bien a mis hijos. Lo que haya hecho malo, te pido perdón. Lo que haya hecho mal, perdóname, Señor. Ayúdame y aliméntame de tu palabra cada día para que pueda ser mejor padre, mejor madre. Ayúdame si tengo que doblegar el orgullo para ir a pedirles perdón. Se vale pedirles perdón y reconocer que hemos sido falibles.